Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estudiar esta otra porción de la palabra de Dios. Es una lección un poquito larga. Yo les augurio que vamos a llevar 2 sesiones, pero vamos a empezar con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 22. Primera de Pedro 3, del 13 al 22. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3, del 13 al 22. Si gustan ayudarme en la lectura, se los agradecería mucho. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que con los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gracias. ¿Alguien más, por favor, los siguientes versículos? Dice así, hermano, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que había sido sometido a ángeles, autoridades y potestades. Bueno, es una información muy buena que nos da el apóstol Pedro. Antes de empezar el tema de este día, hay que hacer un breve recordatorio para hacer una cadena, para embonar. Hasta ahora hemos aprendido que Dios nos ha escogido para una gran salvación. Y es una gran salvación que vale la pena sufrir. Debemos de preparar nuestras mentes para sufrir como cristianos. Necesitamos recordar lo que somos. Somos piedras vivas en un templo santo. Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales. Somos la gente escogida de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, caminando para nuestra tierra prometida, que es el cielo. El apóstol Pedro, en alguna de las formas, nos ha explicado nuestra necesidad de sufrir como cristianos. Y en esta ocasión, repito el título: el sufrimiento como cristianos, Cristo es nuestro ejemplo. Pedro también nos ha pedido que venzamos nuestro miedo de sufrir, porque si nosotros tememos al miedo o tememos al sufrimiento, ¿dónde queda el temor a Dios? ¿Dónde queda el respeto a Dios? En alguna parte de atrás, en el capítulo 2, versículo del 21 al 23, nos habló de que debemos de seguir las pisadas del Maestro, y mencionaba ahí de que en cuanto lo maldecían, él no contestaba. Cuando lo injuriaban, él permanecía en silencio y él no profirió ninguna palabra de desprecio. Ahora el apóstol Pedro enfatiza pues la confianza la importancia de confiar en ese Señor como nuestro ejemplo. Primeramente tenemos que ver nosotros que debemos de estar bien firmes en el aspecto de controlar nuestro sufrimiento, porque ¿sabían ustedes que cualquier emoción que suframos fácilmente nos puede sacar de la realidad y nos puede llevar a una vida
que no es la real. Muchas veces pasa en el aspecto de personas que están deprimidas, también pasa en personas que usan drogas, y puede pasarnos a nosotros de que llegue un momento en que estemos tan cauterizados de nuestra mente que no nos situemos en la realidad que debe de ser como cristianos. Nuestra vida es muy diferente a la del mundo, nuestra vida es muy diferente a la que teníamos antes. Así de que nosotros no debemos de tener miedo de sufrir. Pedro nos dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En esos versículos que leímos está la oración involucrada. Normalmente, amados, una persona no va a ser perseguida por hacer lo bueno. Estamos hablando de normalmente. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, donde dice que la autoridad está para castigar al malo y no al bueno. Entonces, normalmente una persona no va a ser perseguida por hacer lo bueno. Pero en el caso de los cristianos, en algunas ocasiones de su vida, si no es que en toda su vida, va a sufrir persecuciones de alguna u otra manera. Así de que, aunque normalmente la persecución es para el malo, el castigo es para el malo, muchas veces los cristianos vamos a estar siendo perseguidos o vamos a estar siendo castigados por cosas que no hicimos. Así de que Pedro les animó de la siguiente manera, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. ¿Se acuerdan que vimos este versículo la vez pasada? Cuando analizábamos de Primera de Pedro 3, del 1 al 12, y recordemos ese versículo muy interesante. Ahora, en esta ocasión, Pedro pregunta algo muy lógico en el versículo 13 que leyó ahorita nuestra hermana. Si parafraseamos ahí un poco, pudiera ser la situación siguiente. Si Dios está contento con sus obras, o sea, si Dios está contento con las obras de un cristiano, ¿quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguimos el bien? En otras palabras, fíjense bien, en otras palabras, aunque seamos perseguidos y dañados, nosotros tenemos que aceptarlo como algo bueno. Tenemos que aceptarlo como algo bueno si está haciendo porque seguimos el bien. Si seguimos el bien, eso es lo que importa. Si hacemos justicia, eso es lo que importa. Si nosotros hacemos lo que es correcto, lo que está comprometido con Dios, eso es lo que importa. No me importa cómo esté el mundo, qué haga el mundo en cuanto a en contra de mí, o si la guerra viene o si no viene, si la pandemia se acaba o no se acaba. Lo que me importa principalmente es mi relación con Dios, si estoy siguiendo lo bueno. En Romanos 8:31 dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces Dios, a través del apóstol Pedro, nos está pidiendo que aprendamos a soportar el sufrimiento, que aprendamos a sufrir sin buscar la venganza. Ese es el meollo del asunto. Que aprendamos a sufrir sin desquitarnos, que aprendamos a sufrir sin reclamar, en cuanto a que eso sea bueno para las cosas de Dios. Así de que tenemos en Pedro un gran recordador de las mismas palabras del Señor Jesucristo. No sé si ustedes se acuerdan de lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Si ustedes me ayudan en esa lectura, por favor. ¿Qué dijo Jesucristo ahí en cuanto al sufrimiento? Mateo 5, del 10 al 12, por favor. Hermano Patricio, ¿puede leer, por favor?
Su hermano. 5 al 10 al 12. Dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Hasta el 12? Oh, sí, ya está ahí, ¿verdad? ¿Leyó desde el 10, hermano? No. ¿Sí? ¿En serio? 10 al 12. Ah, ya, del 10 al 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, ahí encontramos pues la situación clara de el Evangelio. Cuando se nos predica la palabra de Dios, se nos advierte acerca de la situación que vamos a pasar por ser cristianos. El Señor Jesucristo claramente advirtió, ¿verdad?, en su Sermón del Monte, en ese sermón que está registrado en Mateo capítulo 5 y Lucas lo repite también, es como por causa de estar dentro del camino del Señor, está expuesto a sufrir persecuciones. Y dice el Señor Jesucristo, así han perseguido a los profetas. Y también dice el Señor Jesucristo al mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Lo mataron en otra parte de la Escritura, pero también dice que va a sufrir persecución. Así de que los cristianos no debemos de estar aterrorizados por las persecuciones. En nuestro terror, hermanos, no es por ahí. Nuestro terror, nuestro miedo, lo que nos hace temblar, no es por ahí, no es por lo malo que nos esté pasando o que estemos viendo alrededor nuestro. Nuestro temor está por otro lado y nosotros debemos de estar fuertes y debemos de estar bien preparados, porque de esa manera podemos ayudar a otras personas y darles consuelo. Dice el apóstol Pedro también en uno de los versículos que se leyeron al principio, en el versículo 14 del capítulo 3, en la primera carta, primera de Pedro 3:14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por hacer el bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seas turbados. Entonces, encontramos allí mucho aliciente para nuestras vidas en cuanto a lo que debemos de hacer como cristianos y en qué debe estar puesta nuestra atención. Isaías 8, 12 y 13, por favor. Isaías 8, 12 y 13. ¿Cómo dice ahí, por favor? Hermana Sandra, ¿puede leer? Isaías. Sí, hermano. Del 12 y 13. Sí. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ah, caray. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Está Isaías hablándole a los temerosos de Dios y estas personas están lógicamente con temor del enemigo. Y dice Dios por medio del del profeta: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Usted sabe lo que es una conspiración. Una conspiración es un plan perverso contra alguien o contra algunos, ¿verdad? Es como cuando estaban planeando la muerte del Señor Jesucristo, el complot. Así de que dice Isaías: no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, no tengas miedo. Y luego el versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. O sea, hay que voltear el temor. Hay que voltearlo a 180 grados.
estamos teniendo miedo por lo que nos está haciendo daño, por lo que nos está perjudicando, volteemos ese miedo y veamos ahora del lado de Dios. Y digamos, mi temor debe de ser más fuerte hacia Dios que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Entonces, podemos nosotros ser útiles ayudando a personas que están amedrentadas, personas que están sufriendo. Yo no hablo, hermanos, quiero que me comprendan, por favor, de que el cristiano no sufre, o sea, sería yo de doble ánimo o sería de doble cara si estuviera diciendo que yo no sufro, que yo no tengo miedo. Todos tenemos esos sentimientos, pero aquí el punto es como cuando le hablamos a la gente, debes de trabajar para comer, pero si el trabajo te es malo para servir a Dios, tú tienes que escoger qué es mejor. Si vas a buscar un trabajo donde te estorbe para servir a Dios, pues mejor no trabajes, mejor búscate otro trabajo. En ese sentido, nosotros, si tenemos muchos motivos para tener temor, para tener angustia, para tener miedo, tenemos muchos motivos. Bueno, nuestro principal motivo, amados, debe ser Dios. Debe ser Dios. Por eso, con plena sabiduría, el Señor Jesucristo enseñó que primeramente es Dios. ¿Verdad? Cuando aquellos discípulos venían a Jesús y le decían, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor les dijo, sí, a ver, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. Y yo me puedo imaginar que el Señor Jesucristo estaba haciendo eso para pensar o para hacer meditar a la persona si todavía quería seguir a Jesús. O aquel que le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero. Dijo el Señor, no, primero soy yo, primero es el reino de Dios. Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. Ese es el punto, amados. Si nosotros tenemos ese enfoque, le aseguro que nuestro sufrimiento va a ser menor. Nuestro sufrimiento va a ser menor porque no estamos preocupándonos tanto por lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo siento, sino estamos preocupándonos primeramente por lo que Dios quiere de nosotros, por lo que Dios siente, por lo que sentimos hacia Dios. Entonces, por esa razón Isaías les llama a no tener miedo, el apóstol Pedro nos dice eso, el Señor Jesucristo nos lo dijo, no llames conspiración a esas cosas. El Señor Jesucristo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os conturbéis, aún no es el fin. Así de que Dios quiso, amados, dejarnos mucho material para que nosotros meditemos acerca de las cosas que nos torturan, acerca de las cosas que nos preocupan. Isaías pues enseña que debemos de vencer el miedo. Dios debe de ser nuestro temor. Así de que Jesús, amados, en Mateo 10:28, si ustedes recuerdan ese versículo, es muy popular, les dijo claramente a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan temor más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando yo leía este versículo, yo pensaba que el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pensaba que era el diablo. Pero ya leyendo bien y tratando de entender cada palabra, realmente el que tiene ese poder es el Señor, es Dios. Es el que tiene ese poder. Por eso dice, no temas a los que matan el cuerpo, mejor témeme a mí. Mejor preocúpate por quedar bien conmigo. No quedes tanto bien contigo, no quedes tanto bien con tus sentimientos. Queda mejor conmigo. Queda mejor conmigo. O sea, esté bien conmigo y todo te va a ir bien. Y es cierto, hermanos. Es cierto, las situaciones difíciles son dulces y hasta causa de gozo cuando tenemos confianza en Dios. Si nuestra confianza en Dios se pierde, todo va a ser amargo, todo va a ser sufrimiento extremo. Pero si nuestra confianza en Dios es plena, le aseguro que nos vamos a gozar de lo que sufrimos,
porque nuestro principal objetivo es estar fieles con Dios, estar bien con Dios. El canto ese lo cantamos acá muy seguido, que pregunta, ¿estás tú bien con Dios? ¿Oyes su dulce voz? Y ese canto, si ustedes lo cantan también, ¿verdad? Sí, pienso que es muy popular ese canto, es uno de los cantos muy cantados en la Iglesia del Señor Latina. Pues cada vez que lo cantamos estamos haciendo un compromiso con Dios. Si estamos bien con Dios, si oímos su dulce voz. Y no le damos importancia a la tristeza, no le damos importancia al sufrimiento, más de lo que se debe, para no quitar nuestra fe de Dios. ¿Usted sabe que la fe de Dios se opaca cuando tenemos algo más grande que la fe? Se opaca la fe en Dios. Se hace pequeñita y llega el momento en que se apaga. Si tenemos algo más fuerte que la fe en Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 del 10 al 12, por favor, alguien más que me ayude en la lectura. 2 Timoteo 3 del 10 al 12. Hermano Enrique, ¿puede leer? ¿Segunda Timoteo me dijo? Sí, 2 Timoteo 3 del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iniquo, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, Timoteo era un alumno excelente del apóstol Pablo y él había seguido la palabra de la enseñanza de Pablo, la había seguido y también había seguido su conducta, iba hacia el mismo propósito de Pablo, la fe, la longanimidad que tenía el apóstol Pablo, el amor y la paciencia. Muchos pensaban que Timoteo era el sucesor de Pablo o iba a ser el sucesor de Pablo. La situación aquí es que el apóstol Pablo le dice, bueno, también debes de entender y debes de tener en mente, ¿verdad?, de que aparte de seguirme en estas situaciones, pues también te he compartido mis persecuciones, mis padecimientos, ¿verdad? Como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y dice, y de todo me ha librado el Señor. ¿Lo libró el Señor? Sí. Luego está escribiendo de la cárcel y dice lo mismo el apóstol Pablo. ¿Cómo lo libró el Señor? Si había sido perseguido, había sido apedreado, había sido acosado con malas, con palabras erróneas o mentiras, ¿verdad? Había sido levantado vituperio en contra de él. ¿Cómo lo libró el Señor? Si luego está en la cárcel. Posteriormente a esto lo vemos escribiendo las cartas desde la cárcel. Y aún desde la cárcel, cuando leemos especialmente la carta a los filipenses, encontramos que Pablo se sentía libre. De todo me ha librado el Señor. Aún estando encerrado, Pablo estaba siendo librado por el Señor. En el aspecto de que él seguía haciendo el trabajo de Cristo, porque no le daba importancia a su sufrimiento ni a su situación. Un contraste pudiera ser cuando encontramos a Juan el Bautista encerrado, que lo mandó encerrar Pilato, y luego, lo mandó encerrar Herodes. Y luego lo vemos que tiene visita de algunos discípulos y luego manda a preguntar si aquel que venía ahí haciendo señales y milagros era el Cristo
o habían de esperar a otro. Ahí vemos a un Juan Bautista intimidado, lo frío de la celda, lo húmedo, quizás el temor de que en cualquier momento lo iban a matar. No sabemos, lo que sí vemos es un contraste, pero aún así Juan el Bautista no perdió la fe, porque el temor es natural, hermanos, el miedo es natural. Pero aquí lo importante es que Pablo nos enseña que debemos realzar lo que tenemos de Dios más que lo que tenemos del mundo o lo que tenemos porque estamos en este mundo. Y Pablo tenía mucho más de Dios que todo lo que estaba sufriendo. Y por eso puede decir con toda claridad: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y así como a Pablo lo libró el Señor, así también libra el Señor a todos los que tienen esta mente, esta preparación de que van a sufrir por servir a Cristo. En una ocasión, una persona me preguntó: oiga, ¿y el cristiano debe sufrir? Bueno, no debe sufrir, pero va a sufrir. Pero, ¿por qué va a sufrir el cristiano? Si se supone que vino a una vida de protección, vino a una vida de que ya no va a haber escasez de nada. Es equivocado el pensamiento de que vino a una vida de que no va a tener necesidad de nada. En el aspecto físico vamos a tener muchas necesidades y vamos a pasar muchas penurias. Y bástele a cada cristiano ser fiel para sufrir persecución. Si alguien no quiere sufrir persecución, deje de ser fiel. Deje de servir a Dios, deje de poner a Dios en primer lugar y a lo mejor no va a sufrir persecución por ser cristiano. A lo mejor va a sufrir persecución, pero de otra índole. Pero al cristiano le vienen sufrimientos tanto de forma natural como por el hecho de ser seguidor de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pablo y con muchos hermanos en el primer siglo. Así de que la persecución es un ingrediente dentro de la vida del cristiano. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, pasó por estos sufrimientos y unos sufrimientos más terribles, de tal manera que no ha habido hombre alguno sobre la tierra que haya tenido más sufrimientos que los que el Señor Jesucristo ha tenido. Así de que, amados, para vencer el miedo, nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista a Cristo, nuestro ejemplo. Porque es mejor sufrir por hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios, releyendo en 1 de Pedro 3, del 15 al 17, sino santificad a Dios el Señor, 1 de Pedro 3, del 15 al 17, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tenemos ahí, amados hermanos, nuevamente las palabras del apóstol Pedro, que nos enseñan que vamos a ser perseguidos y que esa persecución va a ser por estar haciendo lo bueno, y que nuestra defensa debe de ser con suavidad, con mansedumbre, con reverencia, con temor. No debemos de atacar, no debemos de responder duramente, no debemos de proferir injurias si alguien demanda razón de lo que nosotros creemos. Debemos de hacer una apelación razonable a la persona que nos pregunta de nuestra esperanza. Cuando hacemos esto con reverencia y con suavidad,
Nuestro comportamiento apoya nuestras palabras. Es mejor sufrir por hacer lo bueno. Pedro nos dice muchas veces que los cristianos deben de vencer lo malo del carácter propio y también del carácter ajeno. O sea, debemos de cuidar nuestro carácter y debemos de saber que nos vamos a enfrentar a diferentes caracteres y que tenemos que lidiar con esos caracteres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por el buen comportamiento, la conducta buena. Sé que son muchas palabras, hermanos, desde que empezamos el estudio de la primera carta de Pedro. Y son muchas palabras que tienen el mensaje de que debemos de sufrir haciendo lo bueno. Y que es difícil grabarse tantas cosas, tantas frases, tantas palabras clave. Pero simple y sencillamente, nomás veamos la actitud de Jesucristo. Desafortunadamente, muchas veces tenemos nosotros una mirada muy corta en cuanto a lo que Jesucristo fue. Y por eso el apóstol Pedro se encarga de darnos un lado precioso del Señor Jesucristo, su sufrimiento. Porque yo recuerdo cuando yo empecé este camino, pues con todo aquel fervor, ¿verdad? Con todo aquel celo y con toda aquella inmadurez que me caracterizaba, yo era muy peleonero. Me mantenía echando pleito con los sectarios. Y los retaba. Y me fascinaba retarlos. Pero pues todo el tiempo me noqueaban, porque pues estaba bien inmaduro, no tenía conocimiento. Tenía el fervor, tenía el celo, pero no tenía el conocimiento. Y entonces dije, estoy fallando, ¿qué está pasando conmigo? Bueno, es que aún si usted va a hablar en contra de la falsa doctrina, tiene que hacerlo con respeto. Porque si Dios no obliga a que las personas le sirvan, ¿quién es usted para obligarlos? Nosotros debemos de aprender cómo tratar a la gente para que no nos salgamos del padrón que Jesucristo nos dejó. Que no nos salgamos del modelo que el Señor Jesucristo nos dejó. Tenemos que aprender cómo lidiar. ¿Y sabe qué pasa? En cuanto a nuestra inmadurez a veces, que tendemos a ser peleoneros porque creemos estar haciendo lo correcto y no es correcto. Estamos siendo carnales. O sea, estamos teniendo la mente de que estamos haciendo las cosas de Dios, pero realmente lo estamos haciendo como nosotros queremos. Como nosotros queremos. No como el Señor nos dice que lo hagamos. Ese es el punto. ¿Verdad? Podemos decirle a las personas que están adorando mal a Dios porque no lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo mismo. Podemos estar peleando para Dios, pero de la manera incorrecta. Podemos estar debatiendo de la palabra de Dios, pero de la manera incorrecta. Entonces tenemos que aprender a respetar. Y estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos ayudan mucho. Si nosotros los leemos con mucho detenimiento y tratamos de asimilar lo que ahí se nos está enseñando. Porque yo creo que una de las cosas por las cuales los cristianos pudieran ser rechazados era por su celo desmedido. De tal manera que la gente, en vez de escucharlos, pues mejor se retiraba. Ahora, de todos modos, hermanos, la gente se retira, ¿verdad? A mí me ha tocado probar de una manera y de otra y pues siempre va a batallar uno para encontrar un alma que se interese. Pero, bueno, lo importante es que lo estemos haciendo dentro del marco que el Señor nos dicta a través de su bendita palabra. En primera de Pedro 2:12 leíamos la vez pasada, o en una lección pasada, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:12, y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos.
¿Se fija? ¿Qué más claro que eso de cómo debemos de tratar a las personas que no están de nuestro lado, que no piensan como nosotros? En Proverbios capítulo 15, versículo 1, para refrescar o para reforzar este pensamiento, Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Así de que, amados hermanos, nuestro comportamiento puede ser vergonzoso, pero no para nosotros, sino para los que nos desprecian, si nosotros tenemos una conducta correcta. No importa qué tan grande sea el deseo de desquitarnos o de contestar mal por mal, siempre debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo por medio del apóstol Pedro. Versículo 17 del capítulo 3: porque mejor es que seáis afligidos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, que yo no puedo, es que es tanto lo que estoy sufriendo y nadie está sufriendo como yo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13. Amados hermanos, les agradezco mucho su atención. No sé si fui muy breve, pero son las 6:56 y yo no quiero abusar de su tiempo. A veces he abusado sin darme cuenta porque ustedes no me ponen un alto. Pero en esta ocasión vamos a dejar la siguiente parte para la siguiente semana, si bien les parece, amados, y dejamos tiempo para platicar un rato. Preguntas o comentarios. Siempre invitando, ¿verdad?, a hermanos o hermanas que a través de la palabra de Dios que escuchan, tanto de un servidor como en otras ocasiones, o ayer, o antier, o otros días, si creen que han fallado a Dios, es un buen momento para arrepentirse y ponerse bien con Dios. Si hay personas que no han obedecido a Cristo, pues es un buen momento para arrepentirse de sus pecados y venir al bautismo para ser perdonados y recibir así el don del Espíritu Santo y empezar a caminar esta vida en la cual nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Amén, hermano. Gracias por la lección. Vamos a ver si hay preguntas y comentarios de los hermanos, así que tienen un tiempo, alguna duda, cualquier sea. Hermano, ¿Sí, hermana? hermano, una consulta. Yo estaba anotando los versículos que dijo el hermano, pero el último no lo alcancé a anotar, el proverbio. ¿Cuál era? 15:1, hermana. 15. 15. Ya. ¿Alguna otra comentario, pregunta, dudas? Bueno, si no hay pregunta, hermano Andrés, esto es como un comentario o pregunta, usted me ayuda un poquito. Siempre he escuchado lecciones sobre la persecución. Yo sé que acá en Pedro la persecución era por medio del Imperio Romano, en este caso era Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia y causando mucho daño a los hermanos, y sabemos también de que Pedro está enseñando a los hermanos a cómo enfrentar ese momento. Pero mi pregunta es, ¿habrá en estos tiempos o a futuro una persecución similar a lo que vivieron los primeros discípulos? Sí, hermano, sí puede desatarse una persecución. No tiene que ver con la advertencia de Apocalipsis capítulo 10, porque esa advertencia ya pasó. Creo que estamos en ese tiempo, o ya se cumplió desde hace mucho tiempo, desde que se ha estado enfriando el asunto con las cosas de Dios. El libertinaje ha tenido mucho éxito. Las inmoralidades han tenido mucho éxito. Entonces, la persecución que tenemos temor ahorita, hermano Marcos, a diferencia de que estemos cerrados
porque no hay una pronosticación con detalles, es en cuanto a que se nos prohíba hablar la verdad, que se nos prohíba y que seamos reos de prisión, seamos, ¿cómo se dice? Casos de ser encarcelados si hablamos en contra de algo o de alguien que viole los derechos de alguien. Como en el caso de los homosexuales, ellos están adquiriendo muchos derechos y siguen luchando en ello. El caso de los que practican o de los que defienden el aborto, el caso de los que defienden la eutanasia, no sé si sepan lo que es la eutanasia, el caso de los que, hermanos, vamos a llegar al grado de estar peleando o de estar enfrentando el hecho de que se permita tener inmoralidad sexual con menores permitido y con animales, hermanos. Es un asunto que se vislumbra debido a todo este avance que ha tenido el homosexualismo y todo esto de los géneros y todo esto que se está debatiendo en los últimos años. Entonces sí puede haber una persecución. De hecho, ya ha habido demandas, ya ha habido enfrentamientos con la autoridad porque personas de estos movimientos están defendiendo sus derechos y pues algunos han salido bien librados, algunos religiosos que han tenido esta clase de enfrentamientos han salido bien librados y otros han tenido que pagar porque todavía no está tan fuerte. Pero eso es lo que se vislumbra a futuro, hermanos. Sí, estaba escuchándolo porque ya he visto que muchas veces si uno habla por este medio, como estamos haciendo, o por Facebook Live, también si uno hace un ataque hacia esta clase de personas, te pueden cortar, te pueden demandar, como el caso de muchos hermanos que predican por este medio. Sí. Y yo creo que por lo menos acá en Chile no está tan fuerte, pero yo sí sé que en otros países como en Estados Unidos, como en Italia, como España, las cosas están bien fuertes y tienen bastante poder. En Francia, hermano. En Francia, sí, también. Así que es lo que viene a futuro y creo que de alguna forma van a querer hacer callar a los cristianos para que no prediquemos en contra de este género que está apareciendo muy fuertemente. Hermano, Sí, hermana. Yo siempre he tenido como una duda, precisamente de Apocalipsis, cuando termine el milenio, antes de la venida de Cristo, se habla que Satanás va a ser desatado. Sí. Y ese poco de tiempo que hablan, ¿la persecución va a ser física contra los cristianos o va a ser a nivel espiritual? Bueno, sí. O sea, ¿va a ser como en los primeros tiempos, los cristianos en los primeros tiempos? ¿O va a ser siempre he tenido esa duda? Bueno, si tienen tiempo les puedo dar una breve explicación acerca de lo que yo creo de ello. Ay, hermano, por favor. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20. Sí. Y versículos del 1 al 10 más o menos. Por ejemplo, cuando ahí se menciona en el capítulo 20, déjeme 20 y vamos a ubicarlo en el 1. En el versículo, por ejemplo, el versículo 6 al 10, vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 20, del 6 al 10. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y luego dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Fíjese, va a salir a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, todo el mundo. Y menciona ahí como símbolo a Gog y a Magog, que era el lugar y el rey famoso en el Antiguo Testamento, que simboliza
cuando se hizo una reunión de todas las naciones en contra de Israel. Y dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, era contra los cristianos. Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, estos versículos nos están hablando de una preparación de Satanás que en México le llamamos las patadas de ahogado. Ya como último recurso, Satanás va a tratar de reunir a todas sus fuerzas, todos sus poderes, para irse en contra de los santos. Pero no va a hacer nada porque va a venir Dios y lo va a destruir. Como lo hizo con Gog y Magog en el Antiguo Testamento, que está registrado en el libro de Ezequiel. Entonces, hermana, toda la persecución está en esta era, y lo que vamos a padecer nosotros es lo que acabamos de mencionar, este tipo de persecución por causa de hablar de la verdad, que se nos puede perseguir de una manera legal, y la otra situación es que el amor del cristiano se enfría de tal manera que no va a haber apoyo. Claro. Entonces, en ese sentido, Satanás está desatado. En ese sentido, Satanás está con más fuerza porque ve que hay mucha debilidad en el cristiano. Y Satanás cobra fuerza de tal manera que dice, vamos a destruirlos de una vez, a todos los santos. Pero entonces viene Dios y lo destruye, ¿verdad? Y es cuando viene el juicio final. Muchas gracias, hermano, por la explicación. Ese asunto no me dejaba dormir. Espero que haya sido claro, hermana. Yo creo que los temores más grandes, claro, hermano. Los temores más grandes de nosotros está en cuanto a los derechos que están peleando las personas que están siendo inmorales. Y también nuestra preocupación es en cuanto al amor de los hermanos, que no se enfríe ese amor. Porque entre más se enfríe el amor, menos fuerza tenemos. Y entonces más fuerza cobra la inmoralidad y el pecado. Y en ese sentido Satanás es suelto. Por eso es tan importante el estudio, hermano. Sí, así es, hermana. Oh, sí, José, hay que estudiar, Dios mío. Muchas gracias por la respuesta, hermano. De nada, hermana, Dios le bendiga. También hay que agregar un poco la diferencia que hay en la persecución que sufrió la iglesia en el primer siglo. Siempre fue el imperio el que gobernaba, el imperio, en este caso el imperio romano o los babilónicos. Ellos fueron los que siempre atacaron al pueblo de Israel. Eran varias naciones, como pronunciaban en Apocalipsis, que se unieron para seguir a los cristianos. Hoy en día probablemente algunas naciones son los que están también persiguiendo a los cristianos, pero no es que se hayan unido todos para seguir a la iglesia del Señor. Entonces ahora son ciertos países, nosotros sabemos, por ejemplo, en Rusia que no se puede aplicar la palabra, en Cuba, en China, en Chile todavía tenemos, en Mozambique. Sí, en muchos lugares que no se puede aplicar, está prohibido. Sí, así es, hermano. Y hay prohibición, pero son prohibiciones locales, no es nada mundial. Entonces, ahora muchas veces los católicos están siendo perseguidos y las noticias es que los cristianos están siendo perseguidos. Los católicos no son cristianos. No. Los misioneros que mandan, ciertos misioneros, ¿no? Pero en sí el evangelio, la gente dice el evangelio está siendo perseguido, pero como fue en los primeros siglos, pues posiblemente no suceda que todas las naciones se unan para destruir a la iglesia, sino que ciertos gobiernos van a prohibir que se pueda aplicar el evangelio. Eso es lo que yo entiendo. Sí, así es, hermano. Vale. Más comentarios, hermanos. ¿Dudas? Bueno, vamos entonces a terminar la lección agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la lección que presentó hoy día.
sobre Pedro, que estamos estudiando esta carta, maravillosa carta de Pedro, que nos ayuda también a entender el propósito por la cual sufrir. Hay que sufrir, pero no por ser malo, sino por ser bueno. Hay personas que sufren porque no obedecen a Dios, no se sujetan a Dios, entonces están pagando, están recibiendo de lo que están sembrando. Vamos a orar, vamos a hacer despedida con una oración. Voy a aprovechar la visita de nuestro hermano Luis Machuca para que nuestro hermano Luis nos despida con la última oración, hermano. Hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por el momento que nos ha dado, nos ha prestado para estar atentos a su palabra. Gracias al hermano Andrés que nos ayuda, nos hace ver las cosas bien, nos hace pensar en lo que tenemos que seguir haciendo durante estemos en esta vida, en este mundo. Y gracias por la comunión por medio de este medio que podemos estudiar, de poder entender las cosas que son celestiales y a lo mejor el peligro que vamos a tener por estar haciendo lo que tenemos que hacer, que es la realidad. Y no podemos desmayar, venga lo que venga, porque hemos encontrado el medio por donde vamos a tener la salvación y la entrada con nuestro Señor Jesucristo, haciendo las cosas bien. Así que gracias por el estudio, gracias por el momento de tener esta reunión en comunión, en armonía, dándole gracias al hermano que hace muy buenos estudios, muy sabios, muy a lo mejor que antes no los tomábamos mucho en cuenta porque no eran tan bien expresados. No es que sea una cosa que no los haya oído uno, pero de otra forma. Ahora están mejor explicados a lo mejor, y por eso uno los puede también entender mejor. Así que gracias también al hermano Marcos, que nos ayuda con esto de poder darnos este medio para poder estar congregados y estudiando su palabra. Le pedimos por todos los enfermos que hay dentro de las iglesias y de los hermanos que están necesitados, y que usted tenga misericordia, Padre Santo. De alguna manera también déles la oportunidad de la ayuda de alguna forma para que no padezcan necesidades. También le damos gracias porque nos dio este día de vida nuevamente y nos cuidará para mañana si es su voluntad. Le damos gracias en el nombre de su amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias a Dios, hermano. Gracias a ustedes nuevamente. Espero que pasen una bonita noche y si Dios lo permite nos veremos el próximo martes. Si Dios lo permite. Amén. Hasta luego, hermanos. Chao, hermano. Saludos, hermano John. Andrés, muchas gracias. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Chao, hermano.